Estaba enseñando. Okay. La paz de Dios esté con todos ustedes, hermanitos. Buenas noches, bienvenidos nuevamente. Ya estamos en la cuarta sesión del curso Evangelio según San Marcos. Qué rápido, ya estamos en la cuarta sesión, estamos avanzando, agradeciéndole al Señor que haya permitido que estemos aquí todos juntos y les agradecemos su puntualidad. Eso es muy importante, ¿no? Esa es una de las virtudes que tenemos que tener, como nos dice siempre el Padre, la puntualidad. Bueno, antes de, como siempre les digo, de mantener los micrófonos apagados, quería sí darles un aviso, por si acaso antes que se me pase. Ustedes saben que este domingo son las elecciones y la Parroquia Inmaculado Corazón va a ser sede o uno de los centros de votación. Entonces, los que van a misa dominical ahí en la parroquia, las misas de este domingo van a ser misa de domingo el sábado a las 5 de la tarde, el domingo a las 7 de la mañana y el de las domingo 7 de la noche. Eso es todo para que sepan y tomen sus precauciones y vean en qué horario de misa van. Bueno, hermanitos, entonces vamos, les pido por favor silenciar los micrófonos. Ya saben que cuando quieran participar, levanten, es mucho mejor levantar la manito y cuando el profesor nos pida, ¿no? Les dé pase. Entonces, en estos momentos vamos a ponernos en presencia del Espíritu Santo, como siempre. Es para que Él lo dirija de las manos de nuestro profesor Manuel Pablo Fernandini y a todos nosotros unidos en esto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Adelante, Manuel. Gracias, Katia. Gracias y buenas noches con todos y con todas. Un gusto enorme estar nuevamente reunidos. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio según Marcos, o según San Marcos, como prefieran. Yo le tengo más confianza, le digo Marcos de frente, pero si quieren decirle San Marcos no se va a molestar para nada, ¿no? Estamos estudiándolo despacito, y creo que vale la pena. Creo que vale la pena y, en fin, miren, creo que nos vamos a ir dando cuenta del ritmo en la medida en que presentamos cada una de las perícopas y los comentarios que suscita. En la medida en que hay menos comentarios, porque está muy clarita, podemos avanzar más rápido, pero como les decía el otro día, realmente no hay apuro. No hay apuro, se trata de disfrutar ese momento, que es un momento de acercarnos al Señor, de conocerlo, de conocer su palabra, de reflexionar, de profundizar. Y para eso no hay apuro, ¿no? No corremos contra nadie. Vamos a... Acá nos quedamos en capítulo 2 del Evangelio según Marcos, versículo 13. Si alguien quisiera ayudarnos con la lectura, ahora, antes que eso, si quisieran hacer un comentario de tema anterior, vale también. Si no, lo vamos viendo en el camino. ¿Puedo leer? Lenny, gracias. Ya. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía allí y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con él y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores?
Jesús, que había oído, les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Gracias, Glenny. ¿Alguna intervención, queridos hermanos? ¿Algún comentario? Lo primero que aparece en esta unidad de texto, esta perícopa, es el llamado a Mateo, ¿no? A Mateo. Acá no le dicen Mateo, sino su nombre judío, Leví, hijo de Alfeo. En hebreo, este caballero se llamaría, y de hecho se llama así, Leví ben Alfeo. Ben es hijo, ¿no? Entonces, lo que leemos en castellano, Leví, hijo de Alfeo, en hebreo sería Leví ben Alfeo. Y si ustedes escuchan a un rabino decir, porque el judío Leví ben Alfeo, se está refiriendo a nuestro Mateo. ¿Ya? Bueno, y este Leví ben Alfeo, este Mateo sentado en la mesa de recaudación de impuestos. ¿Cuál era su chamba entonces? ¿Cuál es el nombre que recibe el recaudador de impuestos? ¿Se acuerdan? Cobrador. ¿Cómo, perdón? Cobrador. No. Un nombre más. Se llama Mateo. Sí, pero ¿cómo se llama el trabajo Publicano, era un publicano? Recaudador. Exactamente. Exactamente. El oficio de ese caballero es el de publicano. Apúntenlo ahí, grábenlo en su memoria, porque es bonito que ya se vayan acordando, ¿no? Mateo es publicano. Y después van a hablar de publicanos, como dice en el segundo párrafo que leyó nuestra hermana Glenny, dice, Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con él. ¿Quiénes son los publicanos? Son aquellos que trabajan como cobradores de impuestos, como recaudadores de impuestos. Ahora, les adelanto algo que después se va a seguir viendo en el Evangelio en general, en las 4 versiones, y es, ¿por qué estos señores publicanos tienen el rechazo de la población? No son queridos, pero para nada. Entonces uno diría, oye, es un trabajo, ¿no? Si a mí me toca ser el que prende la luz del poste, o me toca ser el que vende la leche, o me toca ser el que recauda impuestos, son trabajos. ¿Por qué hay un trabajo menos digno que los otros? No sé si alguien podría ayudarnos para comprenderlo. ¿Sí, Guillermo? Buenas noches, Manuel Pablo. Hola, hermano. El publicano era un trabajo, como tú dices. Y el problema para Mateo es que él era judío y trabajaba para el Imperio Romano, porque recaudaba los impuestos para el Imperio Romano y parte de la recaudación se la quedaba a él como comisión. O sea que esa era su fuente de ingresos. Exactamente. Entonces él tenía la discrecionalidad de cobrarle más a unos que a otros, y normalmente lo que hacían los publicanos, los recaudadores, era abusar de los más pobres. A ellos los acogotaban y con los ricos de repente tenían un poquito de complacencia, ¿no? Exactamente, Guillermo, muchísimas gracias. Ha sido preciso. O sea, Mateo tiene 2 problemas. Uno, está haciendo esta labor de recaudar impuestos para Roma, siendo un judío, pero segundo, fundamental lo que ha dicho Guillermo, segundo, y es que, o sea, cuando a ti te nombraban publicano en aquella época, no te ponían un sueldo, imagínate. O sea, tú asumes el trabajo sin sueldo. ¿Y cómo ganas tu sueldo? Por lo que tú cobras por encima de. Si el impuesto es 10, cobra 11, y el 1 de más es para ti. Pero si cobras 12 o 13 o 14, ¿quién te controla? Nadie. Entonces, los publicanos se hicieron esa fama de abusivazos, porque sobre lo que tenían que recaudar para Roma, les digo, eso no estamos inventando nada, era así. Quizá podía haber sido mejor, quizá hubiera sido mejor como ahora, decirle, no, compadre, te pongo un sueldo y tú por ese sueldo trabajas. Pero en esa época no se destinaba para nada. Era,
Tú haces el trabajo que yo necesito, que es que recaudes impuestos. Entonces, si tú tienes que cobrarle 10 a este ciudadano, tú ves cuánto le cobras adicional para que te quede para ti, como ha dicho muy bien Guillermo, ¿no? Entonces, se daban casos de abusos más graves que otros, pero en general la fama de estos caballeritos es de tremendos abusivos, ¿no? Interesante. Luego vamos a tener a alguien peor, porque miren, si un publicano, perdón, micrófono, hermana, micrófono. Manuel, el señor Germán Velázquez creo que estaba levantando la mano. Sí, un ratito termino el concepto, pues. Ok. Sí. Mire, si ser publicano ya era tan mal visto, ¿quién podía ser peor visto que el publicano? Y solamente adelanto, el jefe de los publicanos. Y tenemos en el caso del Evangelio según Lucas, no en Mateo, no en Marcos, pero lo vamos a ver después, el famoso personaje, ese pequeñín de estatura, pero Zaqueo. Entonces Zaqueo no solamente es publicano, es jefe de publicanos. O sea, sobre lo que el publicano ponía de cobro por encima, el jefe ponía encima más todavía. Y entonces, más odiado, más repudiado, más cuestionado. ¿Ok? Esa es la idea del publicano. Y ese era Mateo. Adelante, hermano, que quería intervenir. Sí, buenas noches, hermanos. Bueno, como bien dice, el publicano o el recaudador de impuestos era un hombre de dudosa moral, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿por qué lo elige Jesús, ¿no? Como bien dice, Jesús va a buscar lo que está perdido, ¿no? A los que realmente necesitan de su misericordia. Entonces, yo creo, bueno, los fariseos en realidad siempre, por lo que se nota, siempre están buscando, pues, digamos, una forma de que los que no son dignos para ellos, digamos, son juzgados, ¿no? Entonces, acá, a mi modo de ver, la enseñanza es siempre, pues, buscar precisamente a los más necesitados, un poco de la doctrina cristiana, ¿no? Es, bueno, un comentario, hermano Pablo. Sí, Germán, muchas gracias. Muy valiosa la intervención, pero creo que no soy yo quien da la respuesta, creo que cada uno la tiene, ¿no? O sea, si Mateo es este publicano, este recaudador de impuestos, este ser repudiado socialmente, ¿por qué lo llama Jesús? Y la respuesta es simplemente una maravilla, ¿no? No sé si alguien quisiera hablar sobre esto. Yo me siento como que estuviera de más alguna palabra, pero por favor, si alguien quiere hacerlo. Porque quiere salvarlo de su maldad y de la basura que estaba haciendo. ¿Correcto? Vale, gracias, Claudia. ¿Alguien No, más? yo soy Era Claudia, Rosario. todavía no he opinado. No, ajá, era Rosario, Ya. Manuel. Y Rosario, Primero gracias. Claudia y luego Guillermo, que han levantado las manos. A ver, adelante. Ya, porque solo Jesús hace nuevas todas las cosas. Claro. Bien, gracias. Hermano. Sí, adelante. Guillermo. Ahí la última línea he resaltado. Yo creo que esa está la respuesta. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Así es. Así es, Guillermo, así es. Lo resalté porque creo que es lo central de toda esta perícopa, ¿no? Y responde a la inquietud. Estamos otra vez en la misma línea. Impresionante esa frase de Jesús. Y en su tiempo más, ¿no? Cuando la gente le pregunta por qué come con publicanos y pecadores. Y ahí a propósito, miren cómo juntan, ¿no? Juntan publicanos y pecadores 2 veces. Al comienzo del segundo párrafo, cuando dice muchos publicanos y pecadores, y al final cuando vuelve a decir cuando come con publicanos y pecadores. O sea, los ponen en el mismo saco, el publicano y el pecador, y eso se va a volver a ver.
por ejemplo, así de memoria, cuando vemos el famoso capítulo 15 del Evangelio según Lucas, con las parábolas de la misericordia, ¿no? Siempre los evangelios los presentan juntos, publicanos y pecadores. Entonces la inquietud que presentó Germán y que han comentado ustedes y que ha rematado Guillermo es absolutamente válida. ¿Y por qué Jesús se mete con un hombre tan marginal, tan detestable? Como dice Guillermo, porque él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Tremenda, tremenda frase, ¿no? Hay que darle todo su sentido y toda su dimensión. Pero a la vez yo lo meditaba esta tarde, ¿no? Digamos, estos textos los he leído y los leo siempre, pero la tarde anterior a que nos toca la reunión los vuelvo a mirar y lo miraba y lo pensaba y decía, alguno de los hermanos se va a sentir un poquito mal de repente, porque si Jesús ha venido a llamar a pecadores y no a justos, oye, nosotros los que estamos en esta reunión somos personas justas, personas cercanas a Dios, y no nos ha venido a llamar a nosotros, ha venido a llamar a los pecadores, que quedamos un poquito como en desventaja, ¿no? Entonces yo diría, entonces, Señor, quiero ser pecador para que me vengas a buscar. ¿Es así? ¿Qué podríamos pensar? Sí, Guillermo, adelante. No exactamente, ¿no? Porque en otras partes de los evangelios, no recuerdo cuál, dice, habrá más dicha o alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan ser perdonados. Claro. Entonces, no es que no tenga valor ser justos, ni que haya que, como has dicho tú, tratar de ser pecador para que Cristo lo busque a uno, ¿no? Claro. El plan de Dios es tan perfecto que cada uno de nosotros tiene un momento señalado en el cual el Padre lo atrae y por esa atracción, esa persona recién en ese momento de su vida busca a Jesús. Eso está en el Evangelio de San Juan. Claro, claro. Perfecto, muy lindo. Sí, sí, y así debemos entenderlo, ¿no? Así debemos entenderlo, hermanos. Entonces, Hermano, sí, adelante, hermano, Rosa. Adelante. yo pienso que soy tan pecadora como Mateo. Bien, eso es lo que iba a complementar y me has quitado la palabra de la boca. Bien, Rosario, porque también es cierto lo que dice nuestra hermana Rosario. Y hasta qué punto nosotros somos justos. Oye, cuidado, ese es un peligro también, ¿no? No, los pecadores son los demás, pero yo soy justo, yo soy bueno, yo estoy con Jesús. Cuidado, ese es un peligro enorme que podemos correr los que estamos más cerca de la iglesia. Ay, buenas noches. Sí. En ese punto también podríamos recordar lo que pasó con el hijo pródigo, como usted dice, no debíamos llamarlo así, pero Con el hijo mayor, el hijo con el mayor. hijo mayor que se perdió, ¿no? Claro, O sea, Manuela. estaba perdido ahí, entonces, como usted dice, ¿no? Ya yo soy buena, pero ¿y qué pasó? Pero no. Ahí tenemos que estar igual que el pescador esperando, pues, ¿no? Que el Señor siempre tenga misericordia de nosotros y tratar de no caer en errores, bueno. Claro, Gracias. Manuela. Gracias a ti, Manuela. Muy bien, muy bien. Miren, estamos acertando perfectamente, porque entonces no se trata por decir, yo soy justo porque cumplo los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque no mato, no robo, no deseo a la mujer de mi prójimo. Entonces, cuidado, ¿no? Esos son criterios tan generales, pero detrás de eso, ¿cuántas cosas hacemos o dejamos de hacer que nos hacen separarnos de Dios? Que nos hacen... Perdón, hay micrófono abierto y se interfiere horrible. Vamos a cerrar. Voy a cerrar yo mismo, a ver, ya. ¿Cuántas cosas hacemos o dejamos de hacer que nos separan de Dios, que nos separan de Jesús, nos separan de ese camino de santidad? Entonces, linda la opinión de Manuela.
Cuidado con llamarnos justos si es que no lo somos. Cuidado con caer en esa tentación peligrosa. Pero igual, Bueno, sí, adelante. me hace también recordar en la parábola de la oración del publicano con el fariseo, ¿no? Y la oración que decía, yo no hago esto, yo no hago el otro, yo no hago. Y quien salió justificado fue, ¿no es cierto?, el pecador, porque él Claro, sí se arrepentía, ¿no? claro, claro. Ujú. Miren cuántos elementos tenemos. Entonces, ¿cómo queda finalmente la frase que suena tan dura? Es una frase en la que el evangelista Marcos nos quiere enfrentar, ¿no? Enfrentar de esa manera como que se pone frente tuyo y te mete una cachetada, ¿no? Así. No, no es otra. Es esa intención de confrontarte, esa intención de hacerte pensar, hacerte pensar. Oye, ¿tú crees que las cosas son fáciles? Mira, piensa más. Pero queda clarísimo el mensaje. Y a ver, avanzamos otro poquito y tenemos, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Es una pregunta que le hacen a Jesús, Marcos capítulo 2, versículo 18. Leo, Por favor. ¿por qué tus discípulos no ayunan? Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús les respondió, ¿acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres, y ya no servirán más ni el vino ni los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Gracias, Lenny. ¿Algún comentario, hermanos? La primera pregunta, ¿no? Le preguntan los discípulos de Juan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. ¿Puedo preguntar? Claro, María Teresa. Muy buenas noches. Yo tengo ahí una cosa no clara con el ayuno. O sea, viendo, porque siempre se habla del ayuno y básicamente en el tema judío, en la religión judía, es algo como muy fuerte, ¿no? Y antes nosotros en los católicos también había como pautas o días para ayunar el viernes y era un poco más fuerte, yo me acuerdo de mi abuela. Pero, ¿cuál era el sentido? Para mí no me queda claro el sentido profundo del ayuno. O sea, no se trata de comer hasta reventar, pero ¿a qué me induce? Si yo ayuno, voy a tener más espiritualidad, voy a llegar más a conectarme, o cuál es lo profundo del ayuno. No entiendo yo. Ya. Disculpa que te haga esta Sí, pregunta, no, pero está bien, María Teresa, está bien que planteen estas dudas, es el momento de hacerlo. Y entonces, a ver, ¿alguien quisiera contestarle a María Teresa y vamos armando la respuesta? Lenny, sí, adelante. Bueno, yo entiendo como ayuno la privación del alimento,
pero ese alimento que vamos a tener en ese día va a ser un alimento espiritual, porque haremos nuestra oración, leeremos Biblia, estaremos conectados ese día con el Señor. Mi almuerzo será mi oración, mi desayuno mi oración, mi cena va a ser mi oración, junto a la palabra de Dios. Oración, meditación en ese día de ayuno. Y claro, el ayuno para mí es súper importante, nos ayuda a encontrarnos con Dios Todopoderoso, te hace un corazón mucho más sensible, ¿no? Bueno, para mí es algo sumamente importante la práctica del ayuno. ¿Es bueno? Gracias. Gracias, Leni. Gracias. Gracias, Leni. Veo la mano de Guillermo también, adelante. Sí, Manuel Pablo, yo recuerdo lo que me enseñaron sobre el ayuno en el colegio, los padres claretianos. El ayuno fundamentalmente es no comer lo que se come ordinariamente cada día, sino comer menos. Y dicen que, por ejemplo, el ayuno en el Viernes Santo es tomar un desayuno frugal y luego un almuerzo sostenido, y en la noche ya no comer más que una fruta de repente, ¿no? Y el sentido más profundo que tiene el ayuno es el de hacerse solidario con todos aquellos hermanos que no tienen la posibilidad de tener los alimentos que tenemos nosotros. Y por otro lado también significa una renuncia voluntaria como un sacrificio personal para hacerse solidario con el mismo Cristo. Bien, gracias, Guillermo. Gracias. Entonces rescatamos de lo que se dice el ayuno como sacrificio, ¿no? El ayuno como sacrificio, el ayuno como acompañar a Jesús en su sacrificio, como acompañar al hermano que no tiene el alimento en su dolor. Hasta ahí vamos, a ver. ¿Zoraida? Bueno, también, además de lo que dice el hermanito, del sacrificio y acompañar a Jesús en su dolor y de los hermanos que no tienen alimento, también está el hecho de que le ofrecemos al Señor eso para dominar nuestros espíritu de mundo que tenemos nosotros arraigados, y por lo tanto dominamos nuestro cuerpo, demostrando ese sacrificio. Excelente. Excelente, Zoraida, gracias. Y es un aporte nuevo, miren, se va sumando, ¿no? Qué bonito. O sea, el ayuno nos disciplina. El ayuno nos ayuda a disciplinar nuestro cuerpo, a imponernos sobre nuestras tendencias naturales. Es un poco en la línea que ya existía en tiempo de Jesús, ya como 400 años, de lo que conocemos como los estoicos, la filosofía estoica, ¿no? El dominio de uno mismo, ¿no? Gracias, Zoraida. ¿Sí, alguien más? Manuel, un comentario. El ayuno, tiene también un fondo de salud, ¿no? Porque es como la parte de la purificación del cuerpo, ¿no? Como desintoxicarte. Esa es la parte, digamos, de salud que incluso está normado creo, en los judíos. Y ahora hay unas dietas que comes, que están en base a los ayunos, ¿no? Y que están muy de moda y que se supone que con eso te vas a sentir físicamente mejor y como más concentrado. Pero la parte profunda de la parte espiritual del ayuno, porque entonces tendríamos que tener como una vez al mes o qué días para ayunar o como eso se me hace muy, como muy, todavía no termino de comprender. No, pero es que eso, María Teresa, entiendo tu inquietud, pero eso no te lo va a responder alguien en particular, ¿no? Tú lo vas a determinar de acuerdo con tu grupo de la iglesia o de acuerdo con el médico que te trata de manera natural con este tema del ayuno medicinal,
con el tema de dominio de tu cuerpo y decir, a ver, yo voy a controlar mi cuerpo y las tentaciones y entre otras cosas voy a ayunar. En la línea de lo que decía Guillermo también, me voy a privar en algún momento como sacrificio de lo que más me gusta. Por ejemplo, me encanta la torta de chocolate, así jugosita, fresquita, me encanta, con bastante foch. Yo sé que me encanta, entonces me privo de ello y es un sacrificio. Entonces el ayuno puede ser así también, no es o dejar de comer radicalmente o privarte de algo que te encanta. Depende del grado en el que estás involucrándote en tu fe, ¿no? Yo conozco sobre todo religiosas, consagradas, mujeres, que por ejemplo, en la Semana Santa hacen un ayuno absoluto, absoluto. Y lamentablemente he visto el caso del domingo antes de las 3 de la tarde, perdón, el domingo de resurrección, a una hermana desmayándose, ¿no? De la debilidad de su cuerpo, cosa que no sé también, no se puede juzgar, pero de repente exageramos, no podemos atentar contra la salud, pero miren hasta cuánto puede llegar. Hay personas que tienen una linda práctica que es que hacen un ayuno de algunas horas antes de la comunión, el día domingo. Si tú planeas recibir la comunión en la misa de 11, tipo 11:30, entonces tú dices, voy a tomar desayuno temprano y entre ese desayuno voy a dejar que pasen unas horas antes de recibir el cuerpo de Cristo. Lo que la iglesia pedía mínimamente es una hora antes, ¿no? Pero la respuesta, María Teresa, no es una sola. Yo creo que debes buscarla un poco tú misma. El sentido es ese sacrificio, es ese templar tu cuerpo, es ese hacer sólida tu voluntad, ¿no? Es todo lo que se ha dicho, es todo lo que se ha dicho y además lo que se ha descubierto últimamente, que es que los judíos lo presentían, pero ahora la ciencia médica determina que el ayuno es súper saludable, súper saludable. Hay una serie de dietas modernas, alguna que conozco de cerca, y es que el ayuno intermitente le llaman, ¿no? Correcto, sí. Sí, Sí, a eso me refería. claro. Ok, gracias. No, a ti, a ti. Si puedo dar una opinión. Sí, adelante, Rocky. Con eso del ayuno estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Además, también escuché a un padre que decía que el ayuno, si no se trata solamente de sacrificar el alimento, sino que no tiene sentido, por ejemplo, que lo que la iglesia nos exige es que en Semana Santa y el viernes, el día que muere Cristo, nosotros debemos desayunar, no comer carne, pero no solamente no se trata de no comer carne, ¿no? Es hacer, dar alimento al necesitado, ¿no? O sea, yo me privo de esto, pero con eso no quiero decir que me voy a comer algo que no, voy el pescado, me como el salmón que cuesta más caro, no. Como hago el ayuno como nos pide la iglesia y con ese dinero que no he comprado carne, tengo que ofrecerlo a un hermano. Pero aparte de eso, en esta época de pandemia, conocí a un grupo que empezó a hacer ayunos constantes todos los martes y todos los viernes en comunidad, haciendo bastante oración, pidiendo por la pandemia, ¿no? Para el término de esta pandemia o por algún enfermo. Y entonces el ayuno en oración era para pedir un favor también, ¿no? Y se concedieron muchos favores con estos tipos de oración y ayuno. Bien, Rochi, gracias. Gracias, valioso. ¿Ven cuánto sale con el ayuno? Sí, adelante. Si me permite, bueno, a mí mirando el Evangelio, lo que me llama la atención es la respuesta asombrosa que hace Jesús, ¿no? Cuando le dicen que él y sus discípulos no ayunan. Él le dice que yo soy el novio, ellos son mis invitados. Es un poco como decir que están de fiesta, ¿no? Están celebrando, porque Jesús es el novio, ese es, digamos, está en el reino de Dios, ¿no? O algo parecido.
Entonces no necesitan ayunar. Es decir, habrá tiempo, porque el mismo Jesús lo dice, ya habrá tiempo para ayunar cuando yo no esté a su lado. Entonces es interesante en cuanto a que nosotros, digamos, de repente, primero hay que buscar, como dice, el amor de Dios, y después habrá tiempo para los demás, ¿no? A veces los fariseos, pues, están muy reglamentados, muy metidos en sus leyes, ¿no? Y por eso que hacen esa comparación y dejan que se admiran, pues, ¿no? Porque Jesús hace eso con sus discípulos. Cuando en realidad, pues, quien está con Jesús está con el Dios, está en el reino, pues, ¿no? Y entonces creo que interesante, muy interesante esa respuesta. Sí, sí, Germán, gracias, ¿no? Claro, y esto nos hace recordar nuevamente la escena del matrimonio tan representativa de la relación de Dios con la iglesia que está formando, ¿no? Entonces, él es el novio, ¿y quién es la novia? ¿No? ¿Acaso los amigos del esposo, que se refiere al novio, ¿no? Los amigos del novio van a ayunar con el novio al costado. Entonces, ¿y quién es la novia? La novia es esa iglesia naciente, que somos nosotros hoy. Y la idea ya está presentándose y va a estar bastante en el Evangelio. La idea de que Jesús viene a hacer una renovación de la alianza con el pueblo de Dios, que es la iglesia. Porque esa alianza se formó en el Antiguo Testamento desde el encuentro de Abraham con el Señor, con Dios Padre. Desde ahí empieza la alianza. Y esa alianza se va construyendo durante casi 2000 años. Cuando llegamos a Jesús, Jesús viene a renovar de manera definitiva la alianza. La alianza, la boda, la alianza, el matrimonio. Esa idea está pero clarita también. A ver, ¿avanzamos? El Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Acá terminamos, esta es la última perícopa del capítulo 2. ¿Alguien que desea leer? Leo. Okay. El Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió: ustedes no han leído nunca lo que hizo David. Cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre, como entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar, y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, y agregó: el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, de manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Gracias, Lenny. Gracias. ¿Comentarios, hermanos? Jesús atraviesa unos sembrados con sus discípulos y tienen hambre. Los discípulos arrancan espigas, pero es sábado. De acuerdo a la ley judía, no debieran hacerlo, debieran tomar las precauciones y el viernes hasta las 6 de la tarde preparan el alimento del sábado. Pero el sábado, mira, el mínimo movimiento. Hay hasta distancias máximas permitidas que son poquísimos metros. No deben hacer nada. Entonces eso está en la ley judía y por eso es que increpan los fariseos a Jesús. Porque hacen el sábado lo que no está permitido. Y otra vez Jesús tiene una respuesta genial, ¿no? Que los deja
en posición adelantada, diríamos en términos de fútbol, ¿no? Él no les argumenta de otra manera, sino yendo a la escritura, yendo a la Tanaj, a la escritura judía, a la escritura hebrea. Cuando les dice, ustedes no han leído nunca lo que hizo David. ¿Y eso dónde lo encontramos? ¿Alguno lo reconoce? Eso está en el libro de Samuel, ¿no? Ahí se narra clarísimo. Y si ustedes, para eso sirven los pies de página y miren, y los paralelos. Si ustedes ven en su Biblia este texto, van a ver una llamadita y va a decir SM Samuel tal, o sea, capítulo, versículo. ¿Se dan cuenta? Entonces van a ver eso que dice, ustedes no han leído lo que hizo David, lo van a poder, regresando en su Biblia, van a poderlo leer exactamente. Para eso sirven estas notas de pie de página, esos paralelos. Efectivamente, ahí lo que se narra es que sucede lo que dice acá, no es ningún invento. ¿Y qué nos demuestra esto además? Que Jesús conoce perfectamente la escritura hebrea. La conoce perfectamente. Ahora, Jesús no hace una cita porque alguien me diría, ¿por qué Jesús no nos facilita la vida? Y dice, ¿por qué no ustedes no han leído en Samuel 5:23, por decir, lo que hizo David? Es que en esa época, recuerden, no habían capítulos ni versículos en la Biblia. Simplemente era texto corrido. Los capítulos y los versículos, ya lo comentamos antes, se introdujeron siglos y siglos después. Entonces, pero ¿qué tal conocimiento de Jesús para manejar la Biblia hebrea con tanta facilidad y con tanto dominio? Impresionante también. Y usa esto como un argumento en respuesta de la pregunta. Excelente respuesta. Y agrega lo que he marcado en amarillo. El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Me permite? Claro, Manuela. También ahí nos llamaría a la reflexión de que hay costumbres que nos atan, ¿no? Entonces, no debemos estar atados a las costumbres, a los hechos que venimos arrastrando año tras año, siglo tras siglo. Llega un momento en que realmente el hombre necesita deshacerse de todo lo que le ata para poder estar limpio, pues, ¿no? Para poder recibir la palabra del Señor, para convertirse. Porque a veces las costumbres te atan y te hacen pecar, pues, ¿no? Pienso así. Totalmente de acuerdo, Manuela. Y esa atadura te limita. Esa atadura va contra el principio de los más importantes de ser cristiano, que es ser libre. Ya lo vamos a ver más adelante, pero ustedes lo han leído más que seguro en la carta de Pablo a los Gálatas, cuando el apóstol Pablo dice, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Pero contrario a esa libertad a la que nos invita Jesús y que nos empuja Pablo, contrario a eso son esas ataduras, estos paradigmas, Entonces, en ese sentido exactamente va la frase que hemos resaltado en amarillo, ¿no? El principio del respeto de un día a la semana en honor a Dios es lindo, pero ese día se ha hecho para el hombre, no el hombre para ese día. Ese principio se ha hecho para el hombre, no el hombre para ese principio, porque si no nos volvemos esclavos del principio y perdemos nuestra libertad, que es aquello por lo que Jesús ha venido a luchar. Lo hizo Moisés cuando libera al pueblo de Egipto, lo hace Jesús con su vida, con su mensaje, con su entrega. Jesús nos libera, pero nos libera, como dice San Pablo, nos libera para que seamos libres, no nos libera para que estemos atados por todos lados. Es un tema que invita a mucha reflexión, y les digo, poco a poco se va a seguir viendo en el Evangelio, y se va a seguir viendo también en el apóstol Pablo en sus cartas, y nos va a formar la idea final de lo que es este concepto, la libertad del cristiano.
La libertad del cristiano que San Agustín en el siglo IV resumiría de manera magnífica, magnífica e insuperable. San Agustín tan trome, tan lindo. No sé si recuerdan su frase, quizá de las más famosas. A San Agustín, uno de sus discípulos le pregunta y le dice, maestro, yo quiero ser el mejor cristiano, ¿qué cosa no puedo hacer? ¿Qué cosa no debo hacer? O sea, ¿qué me está prohibido? Y la respuesta de Agustín es magnífica. Agustín le dice, ama y haz lo que quieras. O sea, el único límite a tu libertad es el amor. Y esta no es una respuesta de un filósofo moderno que se fumó no sé qué marihuana. No, no. San Agustín, padre de la iglesia, number one en el siglo IV. San Agustín, ama y haz lo que quieras. Tremendo mandamiento, tremenda instrucción para el cristiano. Maestro Agustín, ¿cómo debo vivir mi cristianismo? Hay cosas que puedo hacer, pero cosas que no. ¿Qué cosas no debo hacer? Y él te dice, simplemente ama. Y el amor es el que te va a establecer los límites. ¿Estamos? Porque si tú amas, no vas a hacer cosas que vayan contra el amor. Si tú amas al otro, no vas a hacer nada que vaya contra el otro. Si tú te amas a ti mismo, no vas a hacer nada que vaya contra ti, contra tu cuerpo. Y juntando eso con Pablo que decía, porque somos el templo del Espíritu Santo. Caramba, yo soy un templo del Espíritu. Yo me amo. Eso me limita, pero nada más. No son reglas, no son, entre comillas, mandamientos, no son principios, no son... No, no, no. Simplemente el amor es lo que limita al cristiano. Ama y haz lo que quieras. Y les digo con toda seguridad, y en fin, lo podríamos conversar, pero palabras sabias de un sabio tan grande y tan inspirado como San Agustín. Manuel, está Claudia, levantó la mano y luego Hilda. Sí, adelante. Manuel, esa frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras, o sea, si nosotros lo decimos así, digamos, fuera de este círculo de personas católicas y creyentes que somos, pueden tomarlo como, ya ves, entonces, ya ves, lo importante es amar y yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Incluso cosas que van fuera de la ley de Dios, sería amar, pero amar. San Agustín me imagino que se refería a lo que nos enseñó Jesús, ¿no? El mandamiento más importante, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y al decir eso sería amar su ley, su palabra, ¿no? No, Claudia, permíteme. Todo lo que Él nos ha enseñado para ser felices, ¿no? Sí, permíteme, te hacer corrijo. para ser realmente felices, ¿no? Permíteme, te corrijo. Jesús nos dijo el mandamiento número 1 es amar a Dios sobre todas las cosas. Sí, no, así es. No, no lo dijo. ¿No? No. Te invito a leer el capítulo 13 del Evangelio según Juan. Ya. Y Jesús el mandamiento que pone es, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Mira, o sea, ¿cómo tenemos cosas? Les digo, no, en fin, poco a poco y vamos viendo, pero mira, ¿cómo tenemos nosotros católicos comprometidos? Cosas que no son de la Biblia específicamente, porque tenemos la cabeza y por eso es bueno leerla, ¿no? ¿Qué nos dice Jesús en la Biblia, en el Evangelio según Juan, que no hemos llegado todavía, pero ámense los unos a los otros. Ese mandamiento les dejo, ámense. Que los demás sepan que ustedes son mis discípulos por la manera en que se aman. Ámense como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por tus amigos. Ámense, ¿no? Entonces, Jesús pone en el centro de la relación para el hombre, en el centro pone al hombre. Miren, y podría parecer una locura lo que les digo, pero no, con toda seguridad. Jesús pone en el centro al hombre. A quien hay que amar es al otro. Y a través del otro a Dios, pero es al otro. Cuidado con lo otro, porque es peligroso, porque podemos caer como los sacerdotes judíos criticados. Podemos caer en que me arrodillo en el templo porque me desvivo amando a Dios
me sale sangre de las rodillas, me rezo 7 rosarios, el otro no me importa. Es Dios que me importa. Cuidado, ¿no? Cuidado, es el hombre el centro para un cristiano. Ahora, lo que dices fuera de eso, que aprovecho para comentarlo, pero fuera de eso estamos de acuerdo, porque finalmente no debemos dejarnos atrapar, no podemos perder nuestra libertad, pero una libertad no como la podría entender alguien de los que tú te referiste, María Teresa, en el sentido de que alguien que no fuera una persona bien formada en la fe, dice, ya ves, ama y haz lo que quieras, entonces hago lo que quiero. No, pues, no, eso es realmente una barbaridad, porque el amor, en la medida en que lo menciona San Agustín, es el amor en mayúsculas, el amor verdadero. Entonces, si tú amas a alguien, ¿usarías su cuerpo? Si tú amas a alguien, verdaderamente amarlo, ¿tú explotarías su capacidad de trabajo? ¿Le pagarías menos de lo que merece o dejarías de pagarle? Si tú amas a alguien y tienes un negocio, ¿le robarías en el peso? Si tú amas a tu país, ¿dejarías de pagar tus impuestos? En fin, si uno actúa por amor, ese es el límite. Dejas de hacer muchísimas cosas cuando van contra el otro. Pero eso hay que entenderlo y no es cuestión de que yo tomo la frase ligeramente y digo, yo amo, pues entonces esa chica me encanta, yo hago con ella lo que quiero, ¿no? El dinero me encanta, hago lo que quiero, ¿no? ¿Y dónde está el amor? Entonces se está tomando de manera muy frívola y muy ligera este concepto de San Agustín, que es absolutamente profundo. Por eso yo se los comento a ustedes, pero de repente hay personas que no deberían ni escucharlo porque son tan burritos que no van a saber entenderlo y van a creer que es una excusa para hacer tontería y media. Pero no, pues, ¿no? Estamos hablando nosotros entre personas maduras y de fe, entendemos lo que es el amor. El límite del accionar de cualquiera de nosotros es el amor. O sea, yo no hago nada que te dañe, yo no hago nada que te ofenda. Yo puedo actuar como nos enseñó Jesús y nos insiste Pablo. Yo actúo libremente, pero ¿cuál es el límite de mi libertad? Eres tú, ¿no? Entonces repito y termino para darles la palabra. En nombre del amor, yo como varón, hay una mujer que me encanta, entonces yo voy y hago lo que quiero con ella, porque la amo. La amo y hago lo que quiero. Oye, hermanito, ven, ¿quién te ha explicado eso? Estás en la calle, ¿no? ¿Entiendes lo que es el amor? ¿Entiendes lo que es amar a una mujer, o en el caso de una mujer a un hombre? ¿Entiendes lo que es amar? No tienes idea. Lo que eres un caníbal, eres un primitivo, ¿no? Eres un depredador, eres un abusivo, eres un lujurioso, pero amor no es eso, ¿no? Pero en fin, el tema da para muchísimo. Disculpa, Manuel, yo me refería a Marcos 12, 28, donde el joven le pregunta cuál es el mandamiento más importante, ¿no? Y él le dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro. No hay otro mandamiento más grande que esto. ¿Te das Entonces, cuenta? ¿se contrapone? Sí. No se contrapone. No se contrapone. Lo que pasa es, y te explico brevemente, mira, no hay otro mandamiento más grande. Entonces Jesús está juntando los dos como uno solo. Ama a Dios y ama al otro. Y si tú le quitas palabras, ¿qué te queda? Ama. Y ahí estamos con San Agustín otra vez. O sea, el mandamiento de Jesús es ama. Vive por amor. Ama. Ama a Dios, ama a tu prójimo, que es un concepto que ya veremos, que no es tan preciso. Ama al otro, ¿no? Ama. ¿Cuál es la ley, Señor? Ama. 3 letras. Ama. Vive por amor. Y San Agustín complementa y dice, y haz lo que quieras. Vive por amor y nada te está limitado. Es un tema que vamos a ir trabajando porque se va a ir dando, ¿no? Pero bueno, lo adelantamos y lo vamos presentando. Si me permite. Gracias. Un ratito, por favor. Gracias, Claudia. Le toca a Hilda, Manuela y luego tú.
¿Te parece? Y le ha estado levantando la mano. Adelante. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Manuel. Más que todo, lo mío es una inquietud que siempre he tenido varios intercambios de palabra con respecto al día sábado. Hay muchas, los hermanos separados, muchos no trabajan el día sábado y respetan el día sábado y discuten que el domingo es el día lunes para ellos, ¿no? Entonces yo humildemente te quisiera que me expliques ese tema que no lo sé. Nosotros tenemos el domingo, a mí me enseñaron en mi colegio, mis padres, que el domingo es para guardar. El domingo hay que levantarse temprano, ir a misa, etcétera, ¿no? El domingo es el día de Dios. Pero con lo que estoy viendo acá, me confundo un poquito y te rogaría me expliques. Es el sábado o el domingo que tenemos nosotros que guardar, los católicos. Claro, tú, mira, lo has precisado al final. Si eres judía, guarda el sábado. Si eres católica, guarda el domingo. Y se resolvió el tema, ¿no? Se resolvió el tema, no hay más discusión. O sea, la iglesia, nuestra iglesia, reemplazó el sábado de celebración judía por el domingo. Y justamente el nombre del día, porque cuando nosotros leemos en el texto bíblico, hablan del el primer día de la semana, no dicen domingo. Porque justamente el último día de la semana, el sábado, de acuerdo con el Génesis, Dios descansó. Entonces, ese día que Dios descansó, el hombre también descansa, conmemorando el descanso de Dios. Luego de la semana de creación. Pero el cristiano, a partir de la resurrección de Jesús, cambia la celebración del día sábado al día domingo. Entonces, el nombre original, domingo es la traducción en castellano, pero es Doménica, Día del Señor, ¿no? Doménica. Entonces se cambia el sábado por el domingo, igual mantenemos un día para el Señor, pero no es el sábado, es el domingo. No hay más discusión, digamos, no hay ningún tema de arrancarnos las vestiduras y jalarnos los ojos, ¿no? Simplemente es nuestra iglesia con una razón tan linda, que es que el día domingo es el día de la resurrección del Señor, es el día del Señor, es Doménica, ¿no? Entonces se cambia el Shabbat judío, Shabbat que se traduce como sábado, el Shabbat por Doménica, pero finalmente el domingo es nuestro Shabbat. O sea, si el sentido del Shabbat es un día destinado al Señor en la semana, entonces nuestro Shabbat es el domingo, ¿no? No hay mucho más temas. Gracias, Manuel, muy amable. Sí, Hilda, no, encantado y gracias por tu intervención. ¿Manuela? Sí, solamente quería agregar, disculpen mi atrevimiento, quería saltar ahí cuando Manuel dice, ¿no? Cuando tú amas, muestras podríamos decir, todas tus cualidades, ¿no? Quitas de tu corazón toda mezquindad y buscas el bienestar del hermano. Entonces ahí viene el respeto, la consideración, el querer el bienestar de la otra persona, buscar su alegría, es decir, te desvives por la otra persona, ¿no? O renuncias a ti y por amor a tu prójimo, porque al renunciar no quiere decir que no te vas a amar, ¿no? Tú te amas y amas al otro, ¿no? Entonces, ahí yo entiendo el sentido de lo que dice Manuel, ¿no? Ama y haz lo que quieras, o lo que dice San Agustín, ¿no? Claro. Ama y haz lo que quieras. Quiere decir que puedes hacer muchas cosas constructivas para el bien de tu prójimo, ¿no? Sí. Gracias. Sí. Gracias, Manuela. Mira, sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente. O sea, el sentido de la frase de San Agustín yo lo veo por el lado de ¿cuál es el límite de tu actuar? Tú te defines como una mujer cristiana, como un hombre cristiano, además comprometido con serlo cada vez más. Y para eso tú te preguntas, como se preguntaba el discípulo de Agustín hace 1600 años, ¿qué cosa no debo hacer? ¿Cuáles son los límites a esa libertad? Y la respuesta
tremendo maestro y sabio, inspirado y santo que es Agustín, es esta, ¿no? Ama, actúa por amor, porque el amor es tu límite. Porque cuando amas no vas a hacer cosas que dañen al otro, nunca. Imagínate, alguna de ustedes, de hecho, es mamá, y tienes a tu hijo al lado, y si es un hijo chiquito, más todavía, tiernito que depende de ti, lo tienes en brazo, le das pecho, lo haces dormir, le das tu calor. La escena más tierna del mundo. Y yo le preguntaría a esa mamá, ¿le harías algo que le haga daño a tu hijo? Y me mirarías con una cara como diciendo, oye, burro, ¿qué te pasó, no? Con el perdón de los burros, pero que son tan lindos, pero ¿qué te pasó? Estás desubicado. ¿Cómo se te ocurre ni siquiera preguntármelo? Pero no se me cruza en un instante por la mente. Yo ahorita podría dar mi vida por él, lo que fuera por él. Ese es el amor. Pero ese amor que sentimos por nuestra criatura, Cristo lo siente por todos nosotros. Al punto que así como nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestra criatura, Jesús estuvo, y de hecho lo hizo, estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Ese es el amor. Entonces cuando amas de verdad, cuando amas entendiendo clarísimamente a plena conciencia lo que es el amor, es que no vas a hacer nada que afecte a otra persona. La conozcas o no, sea tu familiar o sea un desconocido, sea alguien que pertenece a tu parroquia o sea alguien de otra religión, sea quien fuere. El amor es nuestro límite, ¿no? Bueno, y miren hasta dónde nos ha llevado la frase, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. O sea, que no nos limite, ¿no? Esa idea originalmente válida, porque fue linda en su origen. En el concepto del desarrollo de la fe del pueblo hebreo, fue lindo, ¿no? O sea, Dios Padre creó el mundo en 6 días y el 7º descansó. Y el 7º es el Shabbat. Entonces el Shabbat es un día que se consagra al Señor. Qué lindo sentido, de verdad es lindo. Viene lo otro, ¿no? Entonces, bueno, para mí, cristiano, Jesús resucitó el domingo, entonces mi Shabbat lo cambio para el domingo. No es el sábado, es el domingo. El Doménica, el día del Señor. Y ese día del Señor, yo digo, es el día de descanso, es el día de rendirle culto, de dedicárselo, pero que no sea entonces algo que nació tan lindo. Ese concepto que yo rescato, qué lindo. Dios hizo el mundo en 6 días y el 7º descansó. Pero eso que es tan fuerte y hermoso, condiciona al hombre, y entonces, como vamos a ver a lo largo del Evangelio, en sus 4 versiones, el hombre, porque es sábado, no puede curar, no puede ayudar, no puede hacer nada, no puede comer. En el caso de esta perícopa, no puede arrancar espigas para calmar su hambre, porque es sábado. ¿Cómo se pueden trastocar las cosas, no? ¿Cómo se puede poner los pies en la cabeza y la cabeza en los pies? Es tremenda idea y tremenda reflexión, y en buena hora que se presenta de saque, porque la vamos a tener a cada rato en el Evangelio. En este y en los otros 3. También en Mateo, también en Lucas y también en Juan. No hay otra persona. A ver, avanzamos entonces. Entramos al capítulo 3 del Evangelio según Marcos. Se relaciona bastante, porque dice, ¿y qué está permitido en sábado? Se relaciona, y el comentario quizá poco que se amplíe, ¿no? A ver, ¿alguien que nos ayude a leer? ¿Qué está permitido en sábado? Jesús entró nuevamente en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo curaba en sábado, con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada, ven y colócate aquí delante. Y les dijo, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla? Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre,
extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó curada. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. Gracias, Luisa, clarito. Ven cómo se complementa con la perícopa anterior, ¿no? Nos lleva a otro ejemplo de lo mismo. Y los comentarios que han hecho son absolutamente apropiados aquí también. ¿Es que porque es sábado yo no puedo curarlo? ¿Es que el hombre está hecho para el sábado o el sábado para el hombre? Esta pregunta que hace Jesús es clave. ¿Está permitido el sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla? Ellos callaron. Claro, Jesús es tan brillante, es tan inteligente, obviamente es Dios, pero en su brillantez, en su inspiración absoluta, tiene frases y sobre todo preguntas, una vez más acá, una pregunta que los calla. ¿Cómo contestas a eso? Yo le diría al Señor, toda mi vida me han enseñado esto, toda mi vida lo he repetido, lo he escrito 500 veces, todas las mañanas, lo sé de memoria. Y Él te dice, pero ¿está bien? Piensa, ¿está bien? Y se quedan callados. Y otra cosa muy, muy importante que dice acá, dice, Jesús tiene la mirada llena de, acá voy a marcarlo, una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones. Miren, son que uno diría, oye, Jesús se indigna, Jesús se apena. Claro, claro que sí, en la medida en que es verdadero hombre, porque decimos Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como verdadero hombre, siente como hombre, y siente indignación, y siente pena. En otro momento va a sentir pena o lástima o cansancio o muchas cosas que vamos a ir resaltando. Pero miren, ahora aprovecho para comentar que estamos con el Evangelio según Marcos. Marcos, de los 4 evangelistas, es quien nos presenta al Jesús más humano. No vamos a ver en ninguno de los otros 3 relatos del Evangelio o las otras 3 miradas del Evangelio, no vamos a ver a un Jesús tan humano como lo es en Marcos. Y acá ya tenemos un ejemplo clarísimo, ¿no? Una mirada llena de indignación, apenado. ¿Ok? Y otra cosita que quería resaltarles, miren acá, eso que marco al final. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. Miren, hermanas, hermanos, ¿quiénes son los herodianos? Herodiano vienen de Herodes, ¿no? Entonces, fácilmente aquí entendemos a los herodianos como los sacerdotes del templo de Jerusalén. Porque sabemos que los fariseos no son sacerdotes, ojo, son gente del pueblo y no son del templo. Los fariseos son estudiosos de la ley que administran las sinagogas locales. Entonces, esta frase que resalto solamente no quiero tomarme mucho porque ya lo hemos hablado y lo volveremos a hablar cuantas veces fuera necesario. Pero quiero hacerles ver cómo aquí, lamentablemente en el Evangelio, en las 4 versiones, hay un pequeño error, con todo respeto y entre comillas, en mezclar a fariseos con sacerdotes saduceos herodianos. Eso no fue así. Les pasé yo hace ya unas semanas, ¿recuerdan cómo estaba organizada la sociedad en la época de Jesús? Y estaban los saduceos, los fariseos, los esenios, los celotes. En todo caso, vuelvan a mirar y si les sale alguna duda, me lo comentan por el WhatsApp y lo aclaramos hasta que quede bien claro para todos. Pero al final del camino, ¿qué quiero decirles? Que fariseos
y sacerdotes eran como perro y gato. Y salvo que subiera San Martín de Porres, no comían el mismo plato. No se ponían de acuerdo para nada. Discutían de todo. Si uno decía blanco, el otro decía negro, o viceversa. Entonces, decir que el fariseo se confabula con el herodiano no es históricamente correcto. Ahora, ¿por qué ocurre el error? Simplemente les digo y con cargo a que ustedes lo revisen si es que les interesara, ¿no? Porque no tiene que interesarles tampoco, a mí me interesan mucho todos los detalles, pero miren, se los dije también antes, ¿por qué se induce a este error? Porque el Evangelio de Marcos se escribe en el año 70, casi 40 años después de muerto Jesús. Entonces, la perspectiva histórica hace que el autor, más todavía Mateo, Lucas y Juan, que va al año 100, o sea, en la mirada retrospectiva, mezclan lo que pasaba en la época del año 30 con lo que pasa en la época de ellos. Cuando Marcos escribe su evangelio, y con más razón los otros, el templo de Jerusalén ya había sido destruido y no existían sacerdotes. Entonces se pierde, pero así, destruyen el templo, desaparecen los sacerdotes como por arte de magia. Usando una frase bien tosca, que discúlpenla, pero es como decir, muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? Desaparecido el templo, desaparecen los sacerdotes. Entonces, años después, quienes escriben del tiempo de Jesús, involuntariamente caen en este delicado error, entre comillas, y lo repito con todo respeto, y es llamar a los fariseos en la misma bolsa de los sacerdotes saduceos. No tienen nada que ver. No tienen nada que ver, hasta rivalizaban todo el tiempo. Pero en fin, no es más importante que eso y lo dejo, pero para hacerles ver todos los detalles, ¿no? Manuel, una preguntita. No entendí bien. ¿Has dicho que los herodianos eran sacerdotes del templo? ¿Porque Herodes no era el rey? Claro, claro. Sí, por eso les trato de explicar, tienen que tener la cabeza un poquito abierta y no al pie de la letra, pero miren, herodiano es aquel que está en la corte de Herodes. ¿Y quién está en el entorno de Herodes, en su corte? ¿Y quién está en su corte? Los sacerdotes saduceos. Ah, ok. ¿No? A eso me refiero. O sea, no, porque si no, ¿quiénes son los herodianos? Pues es Herodes, su familia, los que quedaban, porque Herodes era un loco que paraba matando hasta sus hijos en su inseguridad absoluta y en su obsesión de que querían quitarle el poder. Entonces, los herodianos, en esta referencia abierta que hace el evangelista, hay que entenderlo como el término de los cercanos a Herodes, la corte de Herodes. Y en la corte de Herodes está el poder político y el poder religioso. Y el poder religioso de la corte de Herodes son los sacerdotes saduceos que tenían el control del templo. Pero no, como ya les dije, no quiero cansarlos, pero no son los sacerdotes históricos del pueblo de Israel, ¿no? Estos sacerdotes saduceos vienen de más o menos el año 200 antes de Cristo hasta Jesús, pero no antes. No antes. Antes los sacerdotes eran los aaronitas, personas maravillosas, ¿no? Maravillosas personas. Eso lo veremos con mucho más detalle cuando veamos Antiguo Testamento, pero es interesante reconocer detalles, porque si no uno se confunde, dice cómo, o sea, ese pueblo de Israel es un pueblo santo, es un pueblo elegido por Dios, es el pueblo de Dios, y este pueblo tuvo sacerdotes, y los sacerdotes eran unos desgraciados. No, eso sería una barbaridad, no lo piensen, por favor, borren, ¿no? No, los sacerdotes de ese pueblo santo eran hombres santos, maravillosos, pero en el año 200, más o menos por redondear fechas, se produce la famosa rebelión de los macabeos vencen y ponen a sus sacerdotes, que son estos acá llamados herodianos, que el término más correcto es saduceos. ¿Ok? Sí. ¿No? O sea, es necesario un poco de historia siempre, porque si no, de verdad que uno se le hace un arroz con mango en la cabeza. Y podríamos llegar a conclusiones que no son las correctas y daría mucha pena. Sobre todo
porque si no estudiamos no pasa nada, pero si estamos en el afán y en el compromiso de estudiar a fondo, entonces entremos a fondo hasta donde podamos. Y seguramente habrán cosas que yo mismo no pueda explicarles, las buscaremos juntos, ¿no? Pero en lo que se pueda, yo les digo, hasta donde he estudiado, y lo que les digo, se los digo sin duda. Ahora, ¿puedo equivocarme? Claro que sí. Pero yo se los digo sin duda porque lo he estudiado bastante, de fuentes cristianas y de fuentes judías también, ¿no? Ok, gracias. En algún momento sí podemos compartir algún material escrito por eruditos judíos de nuestro tiempo. Creo que algo les pasé, pero en fin, eso se irá viendo poco a poco. No es cuestión de empacharnos, ¿no? Sino avancemos y en la medida en que vaya siendo necesario, vamos fundamentando una y otra cosa. A ver, avancemos en el capítulo 3, versículo 7. Se le echaban encima para tocarlo. ¿Alguien que nos ayude a leer? Yo puedo leer. Ya, iba a leer. Se retiró de sus discípulos. Sí, Silvia, adelante. Adelante, Silvia. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió mucha gente de Galilea. Al enterarse de lo que hacían, también fue a su encuentro una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de la región de Tiro y Sidón. Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca para que la muchedumbre no le apretujara, porque, como curaba a muchos, todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto. Gracias, Silvia. Muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Cómo nos resalta el evangelista que la gente sigue masivamente a Jesús? Pero ¿notamos por qué lo siguen? Y lo sanaba. Para que los cure, para que los sane. ¿Y es lo que Jesús quería? Claro, quizás sea muy prematuro, claro, pero sería muy prematura la pregunta, pero de todas maneras vale para estar atentos. Claro, María Teresa nos dice no, y yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, Jesús lo que quiere es que la gente lo siga porque es un sanador. No es curandero. Ajá, claro. Entonces Jesús es nuestro Salvador. Y sigámoslo porque nos ofrece la salvación. Y no por la conveniencia de que me llena la panza o me cura la piel o me cura el mal que tengo en el cuerpo. Que si lo hace, qué lindo y agradezco, ¿no? Incluso cuando estamos enfermos o cuando tenemos un familiar enfermo, le rezamos al Señor para que interceda, para que ayude, para que cure, para que sane. Y le pedimos a la Virgen que cubra con su manto a la persona o a nosotros mismos. Y eso es muy lindo. Pero ese es el motivo. Sería muy interesado, ¿no? Sería muy interesado. Jesús, yo te sigo porque no quiero sufrir. Señor, yo te sigo porque no quiero sufrir hambre ni enfermedad. Sería un amor interesado. Entonces, no sería un amor verdadero. El tema se presenta y lo vamos a ir viendo también. Y lo otro interesante que sale, lo ven ahí, los espíritus impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando, tú eres el Hijo de Dios. O sea, otra vez, mis hermanas, mis queridos hermanos, ¿quién reconoce primero a Jesús? Los demonios. Los demonios, los espíritus impuros. Miren, y recordemos que, les decía desde la introducción del Evangelio según Marcos, un propósito central de Marcos a lo largo de ese Evangelio es llevarnos de la mano en la pregunta ¿quién es Jesús?
Y queremos que los discípulos puedan contestar a esa pregunta, ¿quién es Jesús? Pero vemos cómo desde el comienzo los que la contestan clarito son los espíritus impuros, los demonios. Los que están con Jesús todavía no lo ven. Sospechan cosas, se sorprenden mucho, están encantados, lo siguen con ese liderazgo, ese magnetismo maravilloso de Jesús, pero no lo comprenden. Las fuerzas del mal lo reconocen inmediatamente. Y una vez más, dice, Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto. ¿Por qué? ¿Por qué pide esto Jesús? Diríamos, un poco parafraseando al evangelista Juan, porque no ha llegado su hora, ¿no? No ha llegado su hora. La hora de Jesús es la hora de la cruz. Esa va a ser la hora de Jesús. No ha llegado su hora todavía, entonces espíritus inmundos, cállense, no digan nada. Ese es un poco el sentido de que Marcos inserte esto en la perícopa. Miren, y terminemos, la hora nos va a ganar, pero terminemos acá en el Evangelio según Marcos capítulo 3, versículo 13, esta perícopa, y llamó a los que él quiso. ¿Alguien desea leer? Hilda, prende tu micro, por favor. Llamó a los que él quiso. Después subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él y Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los 12. Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Gracias, Hilda. A ver, hacemos el ejercicio rapidito. ¿Cuentan a los 12? A ver si alguien me confirma. Empezando con Simón Pedro, 1, Santiago 2, Juan 3, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Tadeo, Simón y Judas. Están los 12, ¿no? Ahora, si regresamos al inicio de la frase, Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que él quiso. Acá otra vez se resalta y se refuerza y se subraya este concepto que es tan importante que se repite y se repite, ¿no? Jesús llamó a su lado a los que él quiso. Y eso es además una diferencia bien grande con el movimiento de la fe y la cultura judía o hebrea, ¿no? En el caso de los israelitas, tú seguías al maestro. En el caso de Jesús, el maestro te llama. Miren, la flecha apunta en sentido contrario, ¿se dan cuenta? No, yo quiero seguirlo a él porque como que sigues, dices, oye, en la parroquia hay un sacerdote que tiene unas homilías preciosas, voy a seguirlo. ¿A qué hora hace su misa? A tal hora. Entonces voy a tal misa a tal hora para escuchar sus prédicas. Tú decides seguirlo. Aquí es al revés. Aquí es Jesús que te llama. Y acá lo refuerza Marcos. Llamó a su lado a los que él quiso y nos dice el nombre de los 12. ¿Para qué los llamó? Para que estuvieran con él y para enviarlos luego a predicar con el poder de expulsar a los demonios.
¿no? Entonces, los llamó para formarlos de manera especial y para enviarlos a predicar. Y podemos entender desde ya y qué predicación van a hacer estos hombres de Jesús. No tenemos todos los elementos que se van a ir dando más y más, pero ya nos anunció al comienzo las primeras palabras de Jesús en este evangelio, cuando Jesús dice, conviértanse y crean en la buena noticia. Entonces, cuando Él envíe a predicar, va a ser predicar eso, va a ser predicar el reino de Dios, va a ser predicar el reinado de Dios, el reino del amor entre las personas. ¿No? ¿Cómo se va tejiendo? Miren, estamos despacito, insisto, pero ¿cómo se va tejiendo? Y como conocemos el final de la historia, se nos hace menos complicado. Pero imaginemos que este evangelio lo lee alguien que no sabe de Jesús y se enfrenta a través de Marcos con este reto de conocer a Jesús. ¿No? Imaginemos esta aventura, cómo el autor inspirado que se llama Marcos te va llevando de la manito y en este capítulo 3 ya te está poniendo esos elementos. Tremenda aventura, ¿no? Tremenda aventura es. Manuel, Sí, fíjate. hay una pregunta en el chat, dice, ¿Santiago, hijo de Alfeo, es hermano de Mateo? No, no, de Mateo no, para nada. Ah, por lo que es hijo de Alfeo, pero puede ser otro Alfeo. Puede ser otro Alfeo. Este Santiago es pariente de Jesús. Ese Santiago es pariente de Jesús. Incluso les cuento un poquito ya como chisme oficial. Ese Santiago va a ser el primer jefe de la iglesia en Jerusalén. Cuando después vemos en Hechos de los Apóstoles y hablan de que en Jerusalén Santiago y los discípulos, este Santiago es, ¿no? Luego alguien también ahí se confunde y dice, ¿cómo no es Pedro? Claro, Pedro es el heredero directo, pero no es el encargado de la iglesia de Jerusalén. Pedro se va a Roma y Pedro tiene la comunidad de Roma y Santiago la comunidad de Jerusalén, ¿no? Ese Santiago es. Y luego tenemos, por ejemplo, ¿qué va a pasar luego con Felipe? Sabemos que Felipe, una vez la pasión y resurrección de Jesús, Pentecostés, por ejemplo, ¿no? Felipe va a encargarse del trabajo en la formación de comunidades en Samaria, por ejemplo, ¿no? Y así cada uno va teniendo sus encargos y su vida. Lamentablemente, bueno, lo más bacán sería que en el libro de Hechos de los Apóstoles, como su nombre lo indica, tuviéramos una narración del destino de cada uno. Pero no es así, ¿no? Ya lo vamos a ver. En Hechos de los Apóstoles, solo nos hablan de Pedro y de Pablo. De los demás, saludo a la bandera. Y nos quedó el tema. Entonces hay que ir a otros textos, apócrifos, con el cuidado que merecen, para enterarnos de más cosas. Esto es, hermanos, hasta donde hemos podido alcanzar el día de hoy. Terminemos aquí, mejor. Miren, es tan chiquito, está loco. 2 líneas. ¿Quién lo puede leer? Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo, porque decían, está loco. Gracias, Karim. Miren cómo puede interpretarse mal a un ser humano, y en este caso a Jesús, ¿no? Es impresionante cómo somos desubicados. Jesús regresó a la casa, o sea, regresa a su casa y otra vez hay tanta gente que no puede ni comer. Imagínense esa escena, ¿no? Camina apretujado entre multitud, no lo dejan tranquilo, no puede sentarse, no puede descansar, no puede ni siquiera comer.
Y sus parientes, su familia cercana se entera y salen para llevárselo. Y dicen, está loco. Y lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí para retomar el próximo martes. Voy a marcar acá para tener el cuidado. La memoria es frágil. Entonces aquí nos quedamos. Está poseído por Belzebul. Listo, hermanos. De mi parte, muchísimas gracias otra vez. Siempre se los digo, pero de verdad porque ustedes hacen posible estas reuniones. Si no estuvieran ustedes, sería imposible. Katia, te doy la palabra. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Bueno, hermanitos, antes de despedirnos, ¿alguien se anima a hacer la oración de agradecimiento al Señor? ¿Podría ¿Voluntario? hacerlo? Ok, Luisita. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Disculpe. Padre amado, queremos agradecer que nos hayas reunido en esta hermosa noche en la cual hemos leído tu palabra y te hemos conocido más, porque solo se ama lo que se conoce. Gracias por llenar con el Espíritu Santo a nuestro profesor Manuel, por permitir que nos guíe en estas reuniones. Gracias por estar tú presente entre nosotros, enseñarnos y guiarnos que eres el camino, la verdad y la vida, el que nos va a llevar a ser cada día mejores y a perseguir ese deseo que tenemos de ser santos. Te pedimos que nos bendigas, estés siempre con nosotros y nunca nos sueltes de tu mano. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Luisita. Gracias a ustedes. Les invito a revisar el video, a profundizar y cualquier duda le pueden escribir a Manuel, no hay problema. Él